La luz resplandeciente del sol roza los pequeños restos de tierra que yacen sobre la cara de Theo. El calor viajante de los rayos del sol lo obligan a arrugar los ojos. Durante su infancia siempre le había gustado posarse sobre los campos, solo para disfrutar de las hermosas vistas y el inigualable sentido de tranquilidad de este tipo de lugares. Sus padres se pasaban horas buscándolo hasta que la noche caía y lo encontraban profundamente dormido y cobijado bajo las ramas del árbol más alto. Para tales épocas en Francia se podían encontrar pueblos con grandes paisajes rurales que reflejaban la mera hermosura que quizá los ojos del hombre no percataban. ¿Por qué no mejor vas a jugar con los demás niños? Con tono irritado, el rostro de su madre mirándolo con preocupación. No es que no quisiera llevarse con los demás niños, más bien, los demás niños no querían llevarse con él. A ellos les gustaba encerrarse en su cuarto de juegos por días, y no les gustaba salir, pues, al igual que sus madres, odiaban la tierra, la suciedad y las manchas sobre sus finas ropas. Theodore Géricault, un nombre muy elegante para alguien como él. Muchos dirán que aquel nombre era demasiada carga y que no le llegaría a la altura. Esas fueron las exactas palabras de su padre. La ingente carga de linaje que portaba en su apellido, más aparte el hecho de que no tenía nadie más con quien relacionarse, lo dejaban en un vacío personal que hacía incluso detestar su vida. Su padre lo odiaba, su madre lo amaba, pero le temía a su padre, y como consecuencia él corría y corría por los campos hasta llegar al borde del acantilado que daba al mar. Allí era donde los barcos llegaban y se iban como la marea. Su sueño era poder subirse a uno de ellos y nunca volver. Con esa idea pasó su infancia, y con cada día, semana, mes, año, su idea fue cobrando más fuerza. Y como el agua en una vasija, llegó un momento en que ya no aguantó más y se desbordó. Fue entonces cuando regresó a su tan resguardado refugio, decidió a zarpar en uno de sus barcos. Al llegar al muelle, no llevaba más que un par de maletas, solo lo necesario, pues él consideraba que era un nuevo inicio. Su padre era socio de uno de los marineros, pues los ingresos que genera la pesca durante algunas épocas no podía dejarse pasar por los Géricault. Dicho barco sería la gran oportunidad de poder realizar su gran idea, así que preparó todo y fue con el hombre. Buenos días, dudaba Theodore al no haber preguntado antes el nombre del capitán. Abelard, dijo con firmeza el marinero. Usted debe de ser el primogénito de Géricault, ¿no es así? Theo afirmó, y sin más preguntas, Abelard le indicó el lugar donde iba a poder hospedarse durante el trayecto. Un cuartucho debajo del cuarto de herramientas, a estribor del barco. Quizás no era el lugar más bonito para un viaje, pero al menos lo dejarían estar en la cubierta. Solo tendría que aguantar el intenso olor a pescado muerto, proveniente de aquellas armas y artilugios que eran empleados para la pesca. A medida que pasaban los días, no había presenciado ni uno solo que no estuviera nublado, o con intensas brisas que no dejaban ver siquiera más de 30 metros del barco. Quizás había sido estúpido esa idea que tuvo, pensaba Theo, recostado en la cama del cuarto. No había considerado tampoco cuáles eran las mejores fechas para viajar por el mar sin disturbios climatológicos. Resultaba que había ocasiones en las que durante los meses de octubre y diciembre eran fechas importantes para la pesca de peces lucio, pues estos están acostumbrados a temperaturas heladas. Cuando terminaron las 3 semanas de viaje, el barco se disponía a regresar a las costas de Francia. Volvería por una ruta que casi siempre les ahorraba un par de días, pero persistían vientos salvajes y las olas bruscas que azotaban las embarcaciones. Theo preguntaba a Abelard si era seguro viajar por esos rumbos, a los que el capitán, con un tono sarcástico, le contestó: Hijo, la vida de un marinero es incierta, pero te aseguro que hemos hecho esto antes. Quizás eso no tranquilizó del todo a Theo, pero al menos confiaba en la seguridad que portaba el viejo navegante. Pasaron un par de horas hasta que se alejaron de las rutas comerciantes utilizadas comúnmente y llegaron a lo que parecía un estrecho camino rodeado por pequeñas rocas afiladas.
El barco duró al menos 35 minutos navegando sin ningún problema, pero no fue hasta que una corriente de aire vertiginosa empujó la vela hacia un conjunto de rocas. El casco golpeó violentamente la punta de una de ellas, rompiendo la madera que sostenía prácticamente la estructura del barco. Esa ruta era conocida por ser usada por marineros experimentados, que conocían ya estas aguas. Sin embargo, durante invierno, ese se volvía intransitable por las violentas corrientes de aire que acechaban constantemente. Fue inevitable el hundimiento. Theo solo veía cómo los tripulantes se aferraban a la toldilla de la nave, mientras la proa poco a poco iba descendiendo. Theo, hundido en los gritos de los tripulantes, solo dejó en su mente la pequeña chispa que detonó la idea de haber podido viajar en barco, para conocer el mar, para sentir relajación, para alearse y, a su vez, encontrarse consigo mismo. Sentía el agua mojando sus pestañas, sentía que poco a poco su mente se relajaba. Pasaron 6 horas. Theo abrió los ojos y miró a su alrededor. Sujetado de un pedazo de madera, solo miraba hacia arriba. La tempestad había pasado. No escuchaba más gritos, no escuchaba nada más que el relajante sonido del mar y de la brisa. Sentía que los rayos del sol, en sus ojos, en sus pestañas, la sal del agua le había resecado la cara, pero por fin había encontrado lo que buscaba, hundiéndose en la tranquilidad de sus pensamientos. Cuando los marineros que lo encontraron lo llevaron a tierra firme, no se había arrepentido en lo absoluto. Su idea le permitió estar a solas, relajarse, encontrar aquella paz que tanto estaba buscando. En cuanto a los marineros, bueno, ellos mismos lo dijeron, la vida de uno es incierta.